Buenos días, ¿se escucha? Sí, profesora, buenos días. Buenos días, sí. Sí, perfecto. Bueno, pensé que no se escuchaba. Denme un segundito en... Listo, creo que ya se puede apreciar en la pantalla. Bueno, ustedes y yo la verdad es que ya hemos trabajado anteriormente juntos. Creo que ahora no son todos. Ahorita voy a pasar la lista para que obviamente chequemos si alguien falta. Voy a empezar nada más con una breve presentación, a pesar de que tanto ustedes como yo ya nos conocemos. Bueno, yo soy Carla Ivonne Báez Mora, tengo licenciatura en Derecho por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tengo maestría en Ciencias Forenses y Periciales por parte de la Universidad de Oriente. Realmente mi preparación, ustedes lo han sabido desde antes, es el Derecho Penal. Tengo diplomado en Sistema Acusatorio Adversarial, igual por la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad. Tengo instrucción en redactación cadavérica por parte de la Coordinación de Posgrados de la Universidad de San Ángel y tengo capacitación tanto en victimología clínica como en grafología y grafoscopía, así como conocimientos en perfilación criminal en el tema de perfilación en asesinos en serie, capacitación en prevención del delito por parte del Consejo Mexicano de Prevención y preparación en derechos humanos por parte de la Asociación de Derecho. Y bueno, pues es más o menos como que la parte que yo les podría comentar. Bueno, saben que también me dedico a la parte de la docencia, obviamente docencia específicamente universitaria, en diferentes tipos de cuestiones. Bueno, pues básicamente les doy la bienvenida a este curso. Tengo entendido, la verdad es que no había checado las listas hasta apenas, y tengo entendido que creo que con ustedes voy a trabajar dos materias, pero obviamente la que vamos a tener los lunes y los miércoles, los lunes de 8 a 9 y media y los miércoles de 8 a 9 va a ser Derecho Procesal Penal. Es la materia que vamos a estar trabajando nosotros, por lo menos las que nos va a dar la introductoria, obviamente del inicio de semana y del inicio de día. Vamos a platicar, ahorita rápido les voy a proyectar los lineamientos. Si ustedes ya pudieron observar, si ya se pudieron meter a la parte de la plataforma de Moodle, pudieron checar que obviamente ya tienen el contenido de la totalidad de su curso. ¿Qué quiere decir? Que lo único que nosotros vamos a ir modificando, pues claramente van a ser las fechas. Obviamente las fechas no se las puse desde un principio por cuestiones varias, pero la más importante es porque no sabemos al grado, al nivel, a la rapidez con la cual nosotros podamos ir avanzando. Entonces, obviamente la decisión es conforme vayamos viendo los temas, lo único que se hace es modificar propiamente la fecha de entrega de la actividad. Generalmente ustedes saben que la forma de trabajar es que si nosotros vemos un tema hoy, pues obviamente la actividad del día de hoy quedaría para la siguiente clase, salvo que sean actividades un poquito más pesadas, bueno, son las que generalmente podríamos dejar de día miércoles hasta el día lunes para que obviamente tengan un rango o un margen de entrega. Obviamente los lineamientos institucionales cambian un poquito, obviamente en cuanto al modelo institucional. Ahorita se los voy a proyectar, de todos modos en la plataforma, ya en la primera pestaña, si ya lo revisaron, tienen ahí los lineamientos. ¿Esto a función de qué? Pues de que obviamente ustedes manejan varias materias, pues claramente de que no se confundan o de que no se les vaya a olvidar, cualquier cosa, pues obviamente lo pueden volver a checar ahí. De todos modos, los vamos a revisar por cualquier duda, por cualquier pregunta y ya. Ya les aparece, ¿verdad? Ya, profesora. Ya, perfecto. A ver, estos son los lineamientos. En los lineamientos, bueno, básicamente tenemos la parte de la presentación. Los lineamientos son claramente muy importantes para evitar que en algún futuro o con alguna cuestión, pues pueda haber o alguna modificación o en su defecto, por lo que yo les comentaba, evitar confusiones con otras materias. Bueno, la materia básicamente ustedes ya lo saben, ya vienen, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, de qué penales ya llevan ustedes avanzados para llegar a esta parte del derecho procesal penal. Obviamente mi modo de contacto ustedes ya lo tienen desde materias anteriores, porque pues yo los vi desde que ingresaron en primero, no ha cambiado, sino de todos modos se los pongo. El medio de contacto puede ser un número telefónico, obviamente que en este caso es el mismo número, 22 23 96 03 49. Y en el caso de correo electrónico, bueno, acá hay una modificación, obviamente yo ya tengo un correo electrónico establecido de manera profesional,
Entonces, obviamente ya no me meto con el correo de la que nos otorga la propia institución. Pues igual cualquier duda, cualquier situación que se tuviera que tratar, pues la podríamos tratar también por parte del canal de comunicación de correo electrónico. Esto, bueno, cabe mencionar que es salvedad que no podamos comunicarnos a través de la plataforma institucional, porque pues técnicamente ese es nuestro medio de comunicación oficial. Bueno, lo primero que nosotros tenemos, y es obviamente lo más importante para ustedes, es la parte de las políticas de evaluación. Obviamente las políticas de evaluación, pues es básicamente el margen de todos aquellos rubros que se van a calificar o que se van a revisar para que ustedes puedan tener un puntaje al final tanto de cada mes como pues al final de la materia. ¿Cuál va a ser nuestra forma de evaluación? Recordemos que nosotros traíamos una forma de evaluación que era el 50-30-20, pero el mayor peso se le daba a la cuestión, obviamente, del examen. Ahorita con todas estas modalidades y demás, pues hemos tenido que desarrollar diferentes tipos de habilidades y diferentes tipos de destrezas. Y obviamente eso nos hace una separación de 3 rubros muy importantes. Por un lado tenemos el saber hacer, por otro lado tenemos el saber y por otro lado tenemos el ser. En el caso del primero, que es el saber hacer, obviamente si ustedes se pueden percatar, de hecho lo voy a ampliar un poquito por si no vemos también. Ahí está. En el caso del saber hacer tiene que ver ya no con una parte obviamente de examen, ya tiene que ver con una parte de trabajos, con una parte de practicidad, con una parte de tareas. Y obviamente pues eso se va a evaluar con la mayor carga porcentual, va a ser su 50%. En ese rubro nosotros, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener la realización de las tareas. Recordemos que todas las tareas son 100% entregadas en la plataforma. Obviamente para nosotros tener un 10, vamos a ponerlo así, o 100 puntos en cada actividad de la tarea, pues la tarea debe de ser entregada en tiempo y en forma, pues con los requerimientos que nos pide la actividad. Por otro lado, tenemos la parte de la elaboración de proyectos de investigación. Si en algún momento nosotros tenemos que realizar algún tipo de investigación, de presentación de aula invertida, de gamificación, alguna otra actividad que nosotros podamos darle uso dentro de la materia, pues obviamente ese también tendrá que ingresar dentro del saber hacer. Y el último, pues obviamente las lecturas. Recordemos que indistintamente de la materia e indistintamente de más bien del área donde nos encontramos de estudio, la lectura es completamente indispensable. ¿Qué quiere decir? Que nunca vamos a acabar de leer y nunca vamos a acabar de actualizarnos. Entonces la lectura es completamente básica en la rama de estudio y por supuesto pues en la materia. Entonces, pues dentro de sus actividades, pues va a haber gran parte, les decía, si ustedes ya hicieron su revisión de plataforma, se pudieron percatar que tienen muchos recursos, sobre todo lo relativo a muchas lecturas de materiales como tal. Entonces, eso pues se va a encontrar claramente dentro de lo que vamos a ir trabajando en nuestra materia. Los requerimientos personales, bueno, esos ya los tendríamos que ir viendo nosotros conforme avancemos, porque no va a ser lo mismo una lectura que yo les deje de lunes a miércoles a un trabajo de investigación en el cual ustedes tengan 2 semanas. Pues claramente, pues el porcentaje dentro de ese 50% pues tendrá que variar. Eso ya lo iríamos platicando conforme vayamos en el temario. Por otro lado tenemos el saber como tal sí tiene que ver con esta parte de los exámenes, con esta parte de la retención de información, porque la realidad es que es así. Y vamos a tener 2 rubros importantes. En el caso, si se dieron cuenta, nosotros generalmente manejábamos los exámenes con valor. En el caso de los exámenes con valor, pues obviamente recuerden que teníamos un examen mensual. Ahorita va a seguir en la misma dinámica, obviamente preguntas opción múltiple, vaya, pueden seguir las mismas valorizaciones. Lo único que va a cambiar van a ser el anexo de los exámenes de prueba. Los exámenes de prueba, como su nombre lo dice, pues obviamente nos explican o vienen a darnos a entender pues cómo venimos de una materia previa, cómo venimos de conocimientos, cómo vamos evolucionando también en el temario, obviamente dónde se encuentran las dudas, etcétera. Entonces, para eso nos sirven los exámenes de prueba.
Los exámenes de prueba tienen dos cuestiones importantes. Pueden tomarse en cuenta con una cuestión de valor o solamente se pueden quedar precisamente como una prueba y nos da una parte de probabilística y nada más. Eso igual, pues ya nosotros lo platicaríamos, vamos a tratar de ir haciendo exámenes de prueba. Yo les estaría avisando, saben que el día miércoles tienen examen de prueba, se les abre a tal hora, se les cierra a tal hora y de ahí lo pueden intentar las veces que ustedes quieran. El examen, pues obviamente como aunque estamos en una modalidad técnicamente escolarizada y presencial, pues recuerden que por cuestiones obviamente de contingencia y demás, pues vamos a seguir trabajando dentro de nuestras casas probablemente durante este cuatrimestre. Entonces todos los exámenes escritos pues tendrán que estar cargados en la plataforma de Moodle. Recuerden y eso sí, tengan muy claro que ustedes tienen un calendario. Pues obviamente en ese calendario pues les aparecerá los días y los horarios en los cuales pues ustedes van a tener que aplicar su examen. Ahora, los horarios pues no hay variantes, sabemos que los horarios pues tienen que ser dentro de la propia sesión. Saben que la forma en cómo nosotros lo manejamos generalmente son los días en los cuales tenemos 1 hora y media y dedicamos 45 minutos a la elaboración de su examen. Les doy unos 15 minutos para que obviamente, pues, no sé, vayan al baño, tomen agua, lo que ustedes necesiten. Y obviamente la siguiente media hora, pues, seguimos con la parte de nuestro temario. Entonces, la modalidad de manejarlo va a ser exactamente la misma. Eso por la parte del saber. Y lo último que nosotros tenemos es el ser. El ser también constituye parte del modelo institucional y obviamente tiene una ponderación del 20%. Era algo que nosotros, la realidad es que ya lo veníamos manejando con anterioridad. En el ser se manejan partes importantes, entre ellas obviamente la participación activa. La participación activa es muy importante, ya lo habíamos comentado, porque pues la realidad es que no tendría una parte de utilidad si solamente se hablara por parte del docente. Pues obviamente es muy importante su forma de pensar, su forma de razonar, su forma de contribuir. También vamos a ir anexando en el foro obviamente de la plataforma, vamos a ir anexando estos rubros para que ustedes puedan participar. Estamos completamente conocedores de que no siempre la participación oral, aunque no sea de manera presencial, pues muchas de las veces es complicada. Entonces se va a tratar de ir interactuando también en la cuestión de los foros. Los foros, recuerden que son herramientas que sirven para precisamente ir obteniendo información u opiniones, pues obviamente en este caso de ustedes. Entonces les pido que también estén muy pendientes de los foros porque obviamente pues la participación en los mismos pues es lo que va a contar como parte no solamente de su ser, sino también de su saber hacer, que es el que tenemos acá. En el siguiente tenemos el cumplimiento de las especificaciones de los trabajos, tareas, etcétera. Pues obviamente eso ya tendrá que variar porque si nos damos cuenta, pues tiene que ver mucho con el saber hacer. Entonces nada más es una parte complementaria. Se tiene la parte de la presentación en clase, por supuesto, porque muchas de las veces nosotros ya lo trabajamos. A veces realizamos un trabajo, no sé, de investigación, pero resulta que no solamente se queda en una investigación escrita, sino que se tiene que hacer una presentación verbal en clase. Pues obviamente eso ya entraría más en la parte de nuestro ser. Y nosotros nos ponemos a observar cuál sería la variante en estos tres rubros. Pues obviamente en estos tres rubros se van evaluando diferentes tipos de conceptos. En el caso del último rubro del ser, pues obviamente es la parte colaborativa, la colaboración no solamente con compañeros, sino también interdocentes. ¿Qué quiere decir? Pues que ustedes puedan interactuar con nosotros y nosotros con ustedes. ¿Por qué se hizo esta división o por qué se hace un poquito más de puntualidad dentro de tres rubros importantes? Porque la realidad es que sabemos que en la actualidad, pues no solamente se demanda una cuestión de saber, ¿qué quiere decir? No solamente se ve la parte teórica en el rubro o en el área en el cual ustedes se van a desempeñar, no solamente importa qué tanto hayan retenido o de cierta manera qué tanto hayan memorizado. En la actualidad, pues obviamente ya se busca una formación profesional mucho más enfocada al desarrollo de habilidades, de capacidades, de actitudes y de aptitudes.
Pregunto acá para que vayamos interactuando desde este momento. ¿Qué diferencia hay entre una aptitud y una actitud? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que hay de diferente entre una actitud y una aptitud? ¿No? Bueno, Anet, ¿qué diferencia crees que hay entre uno y otro? Anet, ¿si estás por aquí? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Qué diferencia crees que exista, Anet? Bueno, yo digo que las actitudes son el cómo nos comportamos ¿Ok? y una aptitud son como que nuestras capacidades. Exactamente, es completamente cierto, Anet, gracias. Verdaderamente, las aptitudes tienen que ver más con esa parte de cómo nos comportamos frente a los demás o ante los demás o ante situaciones, porque muchas de las veces no son las personas necesariamente. Muchas veces todos reaccionamos de manera diferente en cuanto a la parte de las situaciones o de las circunstancias. ¿Y por qué les digo de estas dos? Porque la realidad es que las dos son muy importantes. Podemos tener un sinfín de aptitudes importantes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener muchas habilidades, muchas destrezas, mucho conocimiento. Pero si yo esto no lo conjugo con la parte de mis aptitudes, la realidad es que no voy a obtener buenos resultados. Y eso es manejado no solamente a nivel profesional, sino a nivel también académico, personal, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Yo como docente resulta que sé muchísimo, tengo muchísimo conocimiento y yo les digo que tengo títulos y niveles de grado y vaya, una infinidad de cosas. Pero si mi aptitud frente a ustedes es ofensiva, es grosera, es de faltar al respeto, o por otro lado, es muy perezosa, es muy inactiva, nada más vengo y me pongo a leer, vaya, o nada más los pongo a exponer a ustedes, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Pues obviamente yo puedo conocer mucho, puedo tener muchas aptitudes en el caso académico o en el caso profesional y formativo, pero la realidad es que mi actitud a la hora de enseñar en este caso, pues no ayuda mucho en este caso al desempeño de ustedes. Entonces pasa lo mismo con un estudiante. Si un estudiante puede saber muchísimo, puede tener mucho conocimiento, puede ser una persona con habilidades, con destrezas, con capacidades, pero si su actitud es mala, pues no lo va a ayudar, ni en formación académica, ni mucho menos ya en una formación o en algún tipo de ejercicio profesional. Entonces, por eso, pues obviamente se hace la división de poder conjuntar no solo la parte del saber, sino la parte del saber hacer, en la parte obviamente de ejercitarnos, que quiere decir que no solamente sea teoría, sino que se empiecen a poner las habilidades en práctica, por eso se dice saber hacer. Y el último, que es el ser, pues obviamente ya va más en una cuestión personal, en que ustedes puedan ir descubriendo, si no es que ustedes ya muy bien las conocen, pues cuáles son las partes que a ustedes les cuesta más trabajo y cuáles son las partes que ustedes tienen como destreza o como habilidad. Vamos a hacer un ejercicio rápido antes de seguir avanzando en esta parte de los lineamientos. Los voy a ir nombrando, obviamente así como me aparecen digamos que en la tabla de la plataforma, y me van a ir diciendo una habilidad o una destreza o una capacidad que ustedes consideren que tienen, ¿sí? O sea, la que a ustedes se les ocurra o las que a ustedes les venga a la cabeza más importante. Por eso pueden poner una parte de una destreza o una capacidad y van a nombrar otra que ustedes consideren como dificultad. Obviamente ya sea como persona, como estudiantes, como lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Bueno, me aparece el orden, me aparece primero Alex, luego Annette, luego Claudia, Esmeralda, Marjorie y Jessica. Entonces empezamos, Alex, por favor. Una habilidad,
Podría ser adaptabilidad, Adaptabilidad. ¿En qué sentido, Alex? ¿Cómo eres fácil de adaptar? pues ante diversas situaciones me acoplo, profesor, con facilidad. Con facilidad, exactamente. Perfecto. ¿Y alguna dificultad o algo que te cueste trabajo? Mm, am, no se me viene ninguna ahorita, profesora. Ninguna a la mente. Esto que acaba de pasar es muy común y esto también hay que entenderlo. ¿A qué se deberá que siempre nos puede resaltar más una actitud positiva o algo que se nos dé o que se nos facilite que algo que se nos complique? Pues obviamente esto es muy sencillo porque la realidad es que tenemos que indagar, porque si yo no sé o me cuesta un poquito de trabajo saber cuál es la parte en la cual no me va tan bien, pues obviamente me cuesta un poquito más de trabajo poderla no modificar, más bien buscar recursos para que se me facilite. Entonces, obviamente como ejercicio, además de ejercicio más allá de profesional, como ejercicio personal, les voy a pedir que si ahorita, bueno, se les ocurre perfecto y si no, pues obviamente a conciencia puedan ustedes ver su habilidad, el por qué esa habilidad y su dificultad y por qué esa dificultad. Anet, por favor. Ay, no sé. Pues una dificultad es que, no sé, siento que me cuesta más trabajo ahorita las clases, por ejemplo, en esta modalidad. Ok. ¿Por qué te cuestan más trabajo, Anet? Pues no sé, siento que aprendo más estando en el salón. ¿A qué crees que se deba? Mm, ¿Qué hacías en el salón que acá no haces? Siento que tiendo más a distraerme. Exacto. Sí, muy cierto. Es una parte muy importante la distracción. El hecho de tener, técnicamente para muchos significa un poquito más de comodidad, pero la realidad es que no es lo mismo. Tenemos que lidiar con muchos otros distractores que tenemos alrededor. Puede ser nuestra familia, puede ser la televisión, puede ser cualquier cosa que antes no teníamos, porque la realidad es que antes teníamos única y exclusivamente un tiempo específico y un espacio específico para poder estudiar. Eso es muy cierto, Anet. ¿Y qué habilidad o qué destreza crees tener tú? Pues puede ser que mi habilidad sea la comprensión lectora. La comprensión lectora, o sea, tú lees y retienes de una manera rápida. Sí. Perfecto, muy bien, Anet, gracias. Claudia, por favor. Una habilidad es responsabilidad, Ok, esto depende de responsabilidad. los trabajos y un- una dificultad sería que no interactúo mucho con las personas. Bueno, me cuesta trabajo ser muy social. Ok, perfecto, muy bien, Claudia. Pues claro, eso es parte de la situación y eso va de la mano con otra cosa, ¿no? No siempre, la realidad es que no siempre se tiene la facilidad para poder interactuar con los demás, aunque por supuesto que hay que trabajarlo por dos razones muy importantes. La primera por el área, porque obviamente nuestra área pues tiene que ver con la parte social y aparte la socialización es muy importante en cuanto a que si ustedes se van a ir percatando conforme vayan avanzando, que personas que se encuentran ahorita se van a seguir encontrando y encontrando y encontrando de manera profesional. Porque claramente los que no se dediquen a, no sé, a funcionario público, pues probablemente puedan estar en litigio o probablemente los van a encontrar en todos lados. Entonces, obviamente la socialización entre ustedes como compañeros les va a ayudar muchísimo. Entonces, más allá, sí se considera como una dificultad, pero es una dificultad muy, muy
digamos que muy movible a poder trabajar. Entonces, bueno, pues ahorita la modalidad no ayuda mucho, pero pues obviamente de manera posterior no creo que tengas tanto problema, Claudio. Esmeralda, por favor. Pues una habilidad podría ser en conocer gente, porque pues si me hablan o así, puedo hacer como rápido amigos. Ok. Y de una dificultad, puede ser que me distraigo mucho también en cualquier cosa. Ok, perfecto. Volvemos a lo mismo y obviamente la modalidad pues no ayuda mucho a la parte de poder fijar la atención como tal. Eso también es muy cierto. Y si nos damos cuenta pues podemos ir encontrando cuestiones tal vez no compatibles, completamente opuestas, pero que para una persona puede significar una dificultad y para la otra puede significar una habilidad. Obviamente en el caso de su compañera pues es más extrovertida y tiene más la parte de qué, pues obviamente de poderse relacionar. Dice, bueno, yo sí me puedo relacionar, pero tengo el pequeño detalle de que yo sí me distraigo mucho. Entonces, obviamente todo eso pues nos va tanto ayudando o nos va complicando pues todo el camino o todo el trayecto. Marjorie, por favor. Bueno, una habilidad sería que pues tomo decisiones muy rápido y también se me da el que soy muy sociable con las personas y no sé, se me da como el verbo, entonces eso sería como una habilidad. Y una dificultad sería pues igual el que me distraigo con facilidad. Perfecto, muy bien. Miren qué curioso, ya de los que son, ya 3 personas pusieron la parte de la distracción. Y la parte de su compañera, por supuesto que le va a ayudar, ¿no? Al final de cuentas, poderse expresar de manera verbal. Ustedes lo han visto a lo largo, obviamente, del tiempo que ustedes llevan dentro de la carrera y se dan cuenta que por supuesto que es muy importante, porque si nos damos cuenta, la interacción verbal la van a tener siempre. Desde el momento en el que ustedes pueden mostrar una opinión, desde el momento en el que ustedes se exponen, desde el momento en el que ustedes realizan un examen oral, todo y cada una de las cosas siempre va a ir equiparada con la parte de la oralidad. Eso es una de las cuestiones que obviamente nosotros vamos a ir comentando en función a nuestra materia, porque indistintamente de que no solamente sea en la materia penal, de hecho la mayoría de las materias ya tienen de manera procedimental una cuestión de oralidad. Entonces obviamente esta facilidad que se pueda tener en cuanto al dominio y en cuanto a la facilidad de expresarse, pues por supuesto que va a ser una habilidad que si la tienen les va a ayudar mucho y si no la tienen, tienen que ir obviamente buscando la manera de poder trabajarla o de poder manejarla. Porque muchas de las veces, yo se los había comentado en alguna otra ocasión, no basta solamente el conocimiento, porque nosotros somos una gama, obviamente, de capacidades y somos una gama de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si solamente sé mucho, pues tampoco me va a favorecer demasiado en un futuro. Entonces, todo eso, pues obviamente es de irse trabajando. Jessica, por favor. Buenos días, profa. Buenos días, Eh, Jessica. una habilidad que tengo sería el poder comprender en muchas ocasiones fácilmente las cosas y una dificultad es que me llevo a desesperar muy rápido cuando las cosas no me salen como yo esperaba. Perfecto. Ok, en el caso de su compañera tiene una situación similar a lo que ya habían comentado en cuanto, pero no solamente en cuanto a la retención, sino en cuanto a la comprensión. Y su compañera acaba de tocar un tema muy importante y eso es algo bien importante para ustedes, que cada lectura, y eso se los digo de manera particular en cuanto a mi materia por lo menos, cada lectura más allá, no importa, o sea, no me interesa tanto que la lean por compromiso y que me transmitan lo que dice la lectura, porque claramente si yo se las dejo es porque yo ya la leí, sino que es lo importante, pues obviamente que ustedes puedan razonar de esa lectura, que puedan abstraer lo más importante, pero aparte de eso, que ustedes puedan tener un punto de vista muy particular. ¿Qué quiere decir? Que ya no estamos en la parte de estar completamente al 100% de acuerdo con lo que nos dice la ley o con lo que nos dicen los autores. Por supuesto que a estas alturas ustedes ya deben de tener una cuestión crítica en la cual puedan decir, bueno, aquí yo pienso que el autor tiene, o que el legislador, bueno, le falta esto, tendría que legislar en esta parte, en este tipo penal la realidad es que está equivocado,
Vaya, que ustedes más allá de seguir solamente lo que nos esté mandatando un autor o lo que nos esté mandatando un legislador, podamos tener ese punto crítico, por exactamente las mismas razones. Por eso, pues obviamente ahorita el saber hacer y el ser, si nos damos cuenta, si ustedes hacen su porcentaje, estaríamos hablando entre esos dos rubros un 70%. ¿Qué quiere decir? Que está completamente desplazando, si ustedes se pueden dar cuenta, está desplazando de alguna manera a lo que es el saber. Obviamente el saber es importante porque si nosotros no sabemos, pues muy difícilmente o no tenemos teoría, muy difícilmente vamos a poder practicar. Pero la realidad es que ahora, hasta en el campo laboral, la realidad es que ya se pide otro tipo de habilidades o otro tipo de actitudes. Algunas, digo, la realidad es que también cabe mencionar, y ustedes que ya me dijeron algunas, se podrán dar cuenta, algunas ustedes las tienen de manera innata. ¿Qué quiere decir? Que desde que ustedes iban en secundaria, sabían que tenían esa habilidad desarrollada o sabían que muy probablemente siguen teniendo la misma dificultad de esos momentos. Pero la realidad es que muchas de las habilidades, la parte importante, que muchas de ellas son de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que pues varias de ellas se pueden practicar y practicar y practicar y obviamente a la larga se pueden hacer habilidades o se pueden hacer otro tipo de cuestiones, como pueden ser las destrezas. Esas única y exclusivamente pues las van a adquirir mediante una parte de ensayo-error. ¿Qué quiere decir? Pues si yo tengo vértigo, vamos a poner un ejemplo, porque así suele pasar. Yo no puedo exponer, me pongo muy nerviosa, se me olvida todo. La realidad es que, vaya, todo ese tipo de cosas, ¿cuál va a ser la única manera en que yo haga de esa dificultad, de que yo pueda hacer de ella pues una habilidad? Pues básicamente la única manera va a ser ensayo-error, que yo sé que mi primera exposición, la verdad es que no me va a quedar muy bien. La segunda, pues muy probablemente pues me quede ya subsanando algún tipo de error y así nos vamos hasta el momento en el que tengamos esa parte. Bueno. Para cerrar esta parte, bueno, ¿por qué lo hicimos de esta manera? Porque en grupos, por ejemplo, que ya nos conocemos, pues ya tendría como mucha situación redundante decir, bueno, vamos a presentarnos. Pues no, porque la realidad es que ustedes ya se han presentado conmigo, entonces la realidad es que su nombre y demás generalidades, pues yo ya las conozco. Entonces, obviamente, por eso tomé la parte de que exploraran un poquito más en una cuestión pues más personal. Para cerrar esta parte de la actividad, nada más mencionarles, tenemos 3 tipos de habilidades. Van desde habilidades físicas, habilidades sociales y habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas, que algunos de ustedes se refirieron a ellas, son todas aquellas habilidades que tienen que ver con la parte mental. Para no hacerles el concepto muy ¿cómo les puedo explicar? Como muy revoltoso y para que no se hagan bolas, las habilidades cognitivas tienen que ver con toda la parte de los procesos mentales. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que tiene que ver con la memoria, con cómo usan el lenguaje, cómo se expresan, cómo aplican la lógica, etcétera. Eso tiene que ver. Las habilidades sociales, ustedes también, por lo menos 2 personas tocaron las habilidades sociales. Esta tiene que ver con la parte de cómo tenemos esta interacción o este trato con las demás personas. Todas aquellas que involucran algún tipo de comunicación. Por ejemplo, su compañera que dijo, no, pues yo tengo facilidad para poder, si alguien me habla, yo tengo facilidad como para hacer amistad, ¿no? Y su compañera Angélica, por lo contrario, dijo, bueno, a mí me cuesta un poquito de trabajo poder socializar con los demás. Bueno, pues esas son parte de las habilidades sociales. Y las habilidades físicas, bueno, esas tienen que ver con la parte de coordinación. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente nosotros, si ustedes han llevado actividades físicas o si practican algún deporte o realizan algún ejercicio, pues se han dado cuenta que no todos tenemos las mismas habilidades, ni para un deporte ni para el mismo tipo de deporte. Claramente en nuestra área es un poquito más difícil poder interactuar con las habilidades físicas. Eso, bueno, generalmente lo puede hacer un fisioterapeuta, lo puede hacer algún licenciado en cultura física, vaya, personas que tienen esta interacción con la actividad física. Desgraciada o afortunadamente, pues la realidad es que nuestro trabajo, futura actividad, pues no requiere como mucha habilidad física, sino que nuestro trabajo depende más de habilidades cognitivas y por supuesto que de habilidades sociales. Entonces, eso es como una de las partes más importantes.
Nada más para hacerles así la lista, porque si algo me di cuenta, es que nos cuesta un poquito de trabajo ponerle nombre a nuestras habilidades, a nuestras debilidades, a nuestras dificultades, etcétera. Entonces, obviamente, pues que nosotros podamos entender un poquito de cómo podemos nombrar una habilidad. Lo mismo pasa con todo lo que sentimos. Si yo les pregunto a ustedes, díganme un listado de sentimientos y un listado de emociones, les puedo apostar lo que quieran, que no van a pasar de 5 o 6, porque la realidad es que la gama es completamente enorme. Desgraciadamente, siempre que sentimos algo, no podemos acomodarlo en el lugar que tiene, ¿sí? Entonces eso es parte de esta situación. Pues lo mismo pasa con las habilidades. Bueno, entre las habilidades que yo les podría decir, la empatía es una habilidad. Y la empatía, bueno, últimamente ha estado muy de moda en poder tener esta parte de ponerse en el lugar del otro, etcétera, etcétera. No vamos a ahondar porque no es nuestro tema, es nada más así como a manera de ejercicio, así como un mindfulness parecido. Entonces no vamos a ahondar mucho ahí, pero bueno, la empatía es una habilidad, por decirlo de alguna manera. El autoconocimiento es una habilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo imagínense, ¿cómo puedo conocer a lo que me rodea si yo no soy consciente de mí y si yo no soy consciente de mis defectos, de mis cualidades, de mis sentimientos, etcétera? La comunicación también forma parte de una habilidad. Las relaciones interpersonales, la forma de tomar decisiones también es una habilidad. La forma de manejar asertivamente los conflictos, el pensamiento crítico también es una habilidad. ¿Qué quiere decir? Lo que yo les pedí hace un momento. Traten de ejercitar su pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir? Que puedan tener la capacidad de evaluar todo tipo de cosas y todo tipo de situaciones, pero que su análisis sea completamente objetivo, porque ustedes se han percatado que en el área de derecho, pues van a trabajar con muchos temas un poquito complicados, en los cuales no podemos meter mucho la parte de los sentimientos ni la parte de lo que yo creo. No, realmente tenemos que meter la cuestión de la crítica. El manejo de emociones actualmente es una de las habilidades mejor valoradas por todo el mundo. ¿Por qué? Porque hemos visto y obviamente las circunstancias externas nos han puesto en una situación muy complicada. ¿Qué quiere decir? Pues de aislamiento, de estrés, de cuestión económica, de pérdidas de trabajo, de salud física, obviamente deficiente por cuestión de enfermedad. Y el manejo que nosotros tengamos de nuestras emociones para poder entender y para poderlas manejar, esto nos va a ayudar mucho a la cuestión de aprendizaje, sobre todo en el tiempo y en los momentos que les están tocando vivir a ustedes como estudiantes y que muy próximamente pues les va a tocar manejar como parte de la cuestión profesional. Con esta parte del manejo de emociones, pues también se mete la parte del estrés, cómo manejamos el estrés y una habilidad muy importante que su compañero, si mal no recuerdo fue su compañero Alex, manejó al principio de la dinámica, que él decía la parte de la adaptación. Pues verdaderamente la flexibilidad y la adaptación son una de las habilidades más importantes porque recordemos, estamos ante continuos cambios y estos no van a parar. Cambios en todo sentido. Cambios de cómo se manejó una educación a cómo la manejan ahorita, cambios de una manera presencial a una cuestión tecnológica, cambios hasta de un modo de vida, de que ahora tienen que salir hasta la tienda por sus tortas, tienen que salir con su cubrebocas. Bueno, pues eso también forma parte de una cuestión de continuo cambio, en la cual, pues aparte de ser flexibles, también tenemos que adaptarnos, porque si no nos adaptamos a los cambios, no vamos a poder enfrentar las cuestiones con seguridad y con confianza. Y esto pues va a ser un círculo vicioso porque nos va a generar estrés y ese estrés nos va a generar malas emociones y las malas emociones nos van a generar mal aprendizaje y el mal aprendizaje malos resultados y todo se viene en cadena. Entonces es muy importante. Otra de las que a mí me gustaría resaltar, porque pues obviamente son en las que todos debemos de trabajar, porque así lo exige el mundo actual, sobre todo el mundo profesional, la capacidad de trabajar en equipo. La capacidad de trabajar en equipo es muy importante,
porque si no sabemos trabajar en equipo, si en un ámbito laboral no podemos relacionarnos y poder trabajar con otras personas, pues la realidad es que no vamos a poder lograr ni un trabajo eficiente y tampoco un trabajo satisfactorio, porque la realidad es que sabemos que los trabajos en equipo, pues lo que reúnen, pues es precisamente el mayor número de habilidades de cada persona. La confianza es muy importante, la proactividad, que es algo que también se está perdiendo mucho, que tiene que ver con esta parte de tomar la iniciativa, de que no me tengan que decir qué hacer, sino que yo pueda anticiparme y poder ayudar y poder desenvolver de una manera más segura en relación a lo que yo hago, trabajo académico, trabajo profesional, bueno, pues eso es la proactividad. La atención, la memoria, el razonamiento, que ustedes también ya han tenido esta parte, la escucha cuando hablamos de la escucha tiene que ver con la parte de la escucha activa, si no crean que nada más oír lo que dice la gente, no, es escuchar activamente. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente seamos capaces de prestar atención a lo que realmente nos está diciendo. No solamente oír, porque muchas de las veces nos convertimos en oyentes, pero la realidad es que no escuchamos. ¿Y por qué no escuchamos? Pues porque no prestamos atención, así de fácil. Y bueno, con esas son las que yo les podría mencionar. Obviamente el tema es demasiado largo y ayuda muchísimo, sobre todo en una cuestión de crecimiento personal. Y posteriormente, pues obviamente nos va ayudando en una cuestión tanto escolar como profesional. Pero bueno, pues para eso se hizo básicamente la parte de la dinámica. Bueno, siguiendo avanzando en esta parte, bueno, el examen. Para la cuestión del examen, bueno, con ustedes nunca he tenido ese problema, pero bueno, no está de más que recordemos el lineamiento. La asistencia es completamente fundamental. ¿Qué quiere decir? Que no podemos faltar el día en el cual tengamos que presentar el examen, ¿sí? Obviamente, pues somos seres humanos y bueno, nos pueden pasar 50 millones de cosas. Ojalá no sea así. Pero si en algún momento tenemos alguna situación compleja, no nos vamos a meter a especificar qué temas son complejos. Pero bueno, pues, por mencionar alguno, la enfermedad o alguna otra complicación, pues obviamente se tiene que comunicar de manera inmediata. Muchas de las veces pues suele pasar que pues yo no tengo el teléfono del maestro, de la maestra, ya lo perdí, no lo encuentro y bueno, lo único que tengo es el teléfono de mi compañera, que yo sé que mi compañera sí va a entrar. Bueno, pues la avisan y la compañera pues obviamente pasa completamente la información. Y en ese momento, pues obviamente cuando se pueda lograr tener la comunicación, pues obviamente se llega a algún acuerdo para poderlo presentar de manera posterior. Si se autoriza, pues obviamente ya sabemos que no hay problema, dependiendo del tipo de situación. Y bueno, si a veces son situaciones, digamos que no previsorias, pero situaciones que no ameritan esa gravedad, sí se aplica el examen de manera muy personal. Sí lo aplico, salvedad, pues obviamente que se hace un tipo de, digamos que de amonestación. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que en el caso pues obviamente se da una penalización del 20% del puntaje. ¿Qué quiere decir? Que su calificación máxima solamente puede ser 8 en el examen, ¿sí? Obviamente, pues no quitándole los demás rubros. Si sacan un 10, pues sería un 8. Si sacan un 8, pues sería un 6. Así es como funciona. Ahora, para la entrega de tareas es muy importante porque pues obviamente como ya va a tener un porcentaje mucho más elevado, pues obviamente las tareas tienen que ser entregadas con una dinámica pues un poquito más completa. Para empezar, ya les había comentado, pues tienen que ser entregadas en tiempo, tienen que ser entregadas en forma. ¿Y qué es lo que va a pasar si por alguna razón se llega a entregar de manera posterior a la fecha que se pidió? Ah, bueno, pues también se tendrá una penalización. La penalización es la misma. ¿Qué quiere decir? Que el puntaje máximo, pues en lugar de 100, pues será 80 puntos. Esto cuando llega a pasar que lo entregué 2 horas después, que se me olvidó y lo hice al otro día, en ese tipo de casos opera de esa manera. Si por alguna razón la tarea es entregada posteriormente a 3 días de la fecha límite de entrega, en ese momento ya se cuenta como inválida. ¿Qué quiere decir? Pues que claramente ya no tendrá valor. Ahora, ¿qué es lo que debe de contener su trabajo?
Su trabajo debe de contener la portada, obviamente la portada por default, ustedes pues obviamente la van a copiar y pegar. Lo único que van a modificar, pues obviamente va a ser la parte de la fecha de entrega, ¿no? O sea, obviamente viendo la manera de las fechas que nosotros pongamos. Debe tener el nombre de la institución, digo, ya está de más hablarles de metodología, ustedes ya lo conocen, pero bueno. Debe contener el nombre de la institución, el nombre de su licenciatura, el cuatrimestre, el nombre de la materia, su nombre claramente, el nombre del docente y la fecha de entrega. Y obviamente el nombre de la tarea, ¿verdad? Si no, no tendría mucho caso. Eso en la parte de la portada. En la parte de desarrollo, pues básicamente tiene que ver con reunir los requisitos que yo les pido en la plataforma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si es un resumen, pues obviamente hacer el resumen, si es un mapa, si es un cuadro, si es, no sé, como que una infografía y demás. Y en la parte de la conclusión, esa va a ser una de las partes más importantes y de las partes más torales de su tarea. ¿Por qué? Porque muchas de las veces si yo les pongo vamos a poner un ejemplo, una lectura, y de esa lectura yo les pido un resumen, pues la realidad es que no hay gran parte de trabajo, la realidad es que es muy sencillo poderlo realizar. Sin embargo, a mí lo que me importa, pues no es lo que dijo el autor y no es tanto el resumen o lo más importante de la lectura, porque eso pues ustedes de manera muy personal ya lo tuvieron que haber absorbido, sino que es lo que más me va a importar, la parte de la conclusión. En el caso de la conclusión de cada tarea, bueno, obviamente las que lo ameriten, va a tener que llevar una reflexión o algún tipo de análisis personal del tema que obviamente se tenga que desarrollar. Ya ustedes lo pueden realizar y eso se los voy a decir de manera muy clara. Lo pueden hacer ustedes de la manera que crean conveniente. Puede ser a manera de reflexión, puede ser a manera de análisis, de punto de vista, de crítica, de cualquier manera que para ustedes se les haga necesario ponerlo del trabajo que se les está dejando. ¿De cuánto debe de ser el contenido? El contenido como tal debe de ser de media cuartilla o en su defecto de 10 a 13 renglones como mínimo. ¿Sale? Digo, si nos damos cuenta, hablar sería más o menos esto. O sea, la realidad es que no estamos hablando de un análisis muy profesional, pero sí para que ustedes empiecen a desarrollar esa parte, pues obviamente de lo que van percibiendo de cada uno de los materiales de apoyo, de los materiales que se dejan. Bueno, en la parte de la participación, en la cuestión de la participación, bueno, la participación se maneja, bueno, acá nos maneja el rubro estándar de que la participación debe de ser congruente y debe de ser constante. A mí, en lo personal, esta parte congruente, pues no me agrada, porque la realidad es que pues poner congruente es como decir que no esté fuera de lugar, pues claramente no sería fuera de lugar y cualquier opinión o participación, en mi caso muy personal, es completamente válida. La parte de la participación constante, pues eso sí es muy importante. Yo les había comentado en algún momento, ustedes son un grupo excelente, sobre todo en la situación académica, no he tenido problemas con ustedes, ni en cumplimiento de trabajos ni de tareas, ni en asistencia, ni en puntualidad, ni en examen, ni en absolutamente nada. Son un grupo muy constante precisamente. Salvedad en la parte de la participación. Entonces, obviamente traten esa parte de poder participar. Son participaciones realmente cortas, pequeñas, no generan como que gran parte de conocimiento. Más bien tiene que ver con esta situación de poder dar una aportación en la cual pues ustedes saquen sus puntos de crítica. Ahora, la participación para que se pueda tomar en cuenta, esto ya lo había yo comentado en algún momento, tiene que ser participación voluntaria para que se pueda tomar en cuenta el puntaje antes mencionado, porque si es pregunta mía y como que forzosamente ustedes contestan y que la realidad es que sus participaciones son buenas, pero bueno, porque yo les pregunto. Entonces, en ese caso, pues obviamente el porcentaje pues se tendrá que anular, ¿sí? Entonces no contarán con el 20% que anteriormente comentamos si las participaciones no son voluntarias. Bueno, y como no se trata de afectar a nadie, pues por eso lo ponemos dentro de los lineamientos y las reglas, obviamente, de la materia.
Como políticas de la materia, la realidad es que no hay muchas políticas, sobre todo por la modalidad precisamente en la que estamos. Sin embargo, pues obviamente para que se pueda desarrollar de una manera adecuada y para que se pueda favorecer este trabajo que vamos a gestionar tanto ustedes como yo, pues obviamente tenemos cierto tipo de cuestiones. Acá yo agregué las dos, obviamente yo sé que esta, bueno, todavía es un poquito un sueño, porque la realidad es que nos vemos todavía un poquito lejos de poder ingresar en sesión presencial. Pero bueno, pues las reglas en las sesiones síncronas de Zoom, entrar con puntualidad. Obviamente con puntualidad, pues estamos hablando del ingreso a los 5 minutos. Les mencionaba, yo con ustedes no tengo ese problema. Generar la participación solicitada, pues obvio, porque va a haber participación que en algún momento, pues yo sí voy a solicitar de una manera específica de cada uno de ustedes. Muchos lo hacen por la parte de que, pues yo tengo que generar participación porque si no la genero, pues igual y ya se fueron a dormir, se regresaron a su cama, se fueron por un café. Pero la realidad es que no, de manera personal no genero la participación en ese orden de ideas, solamente es generar la participación para que no tengamos esta cuestión de un discurso solamente unilateral, o sea, solamente de mi parte, sino que obviamente pues exista la interacción entre todos sin dejar a ninguno fuera. Porque muchas de las veces solo agarramos al que participe, 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 y pues no le vemos mucho caso. O muchas veces agarramos al estudiante que nunca participa, pues también llega un momento en que se harta porque dice, ay, ¿por qué solo yo y yo y yo? Entonces, si se dan cuenta, trato de hacer esta parte genérica con todos. Respetar las aportaciones de cada compañero, bueno, pues esto es muy importante. Tampoco tengo el problema con ustedes, sin embargo, bueno, pues es una regla general. Siempre hemos respetado lo que cada uno de sus compañeros o de ustedes, pues obviamente menciona en alguna participación. Parte importante, bueno, tener inactivos los micrófonos. Los micrófonos, pues es muy importante, digo, y no por otra cosa de porque no me interrumpan, no. Ustedes saben perfectamente que o levantan la manita o en su defecto, bueno, somos poquitos, me pueden interrumpir. Nada más que sí es importante porque recordemos, una de las partes complicadas de esta modalidad, y sus compañeras hace rato lo mencionaron, es la parte de la atención. Entonces, imagínense, mi atención de por sí, de momento, pues obviamente anda en otras cosas. Y si aparte de eso, pues estoy escuchando, porque a todos nos ha llegado a pasar, y mentiroso el que me diga que no, pero pues a todos nos ha llegado a pasar que si no pasa el señor del gas, si no pasa el señor de los tamales, si no está ladrando el perro de no sé quién, si no está, bueno, pues todas esas cuestiones lo que hacen es que vician el sonido de la sesión. Entonces imagínense, mi distractor una parte más, aparte la distracción de los demás, pues es un poquito complicado. Entonces nada más por esa situación se piden los micrófonos inactivos. Bueno, pues en sesión presencial, bueno, pues ya cuando regresemos, pues ya veremos que tendríamos que tener otro tipo de reglas, que miren, si nos damos cuenta, reglas que en este momento pues no tenemos. Entonces, aunque la modalidad por sí es compleja y es complicada, como bien ya lo mencionaron, no es lo mismo no poder tener esta interacción, sobre todo nosotros que no usamos cámara, pues ¿qué es lo que pasa? Pues no hay esa interacción. Sin embargo, pues obviamente hay que poner un poquito en la parte de absorber la parte de lo beneficioso que puede ser esta modalidad. Sobre todo que tenemos la oportunidad de poder resguardarnos y estar en nuestras casas sin tenernos que exponer en una cuestión de salud de allá afuera. Esa sería una de las primeras, digamos que pros dentro de la modalidad. Y obviamente que podemos trabajar con nuestros recursos de una manera en la cual pues estamos dentro de una situación de comodidad. Entonces, si nos damos cuenta, pues imagínense si hubieran tenido que levantar a las, no sé, dependiendo de los lugares de donde vivan, a las 7 de la mañana, si no es que antes de las 7 de la mañana para poder llegar a las 8. Ahorita sin ningún problema, bueno, pues igual y se levantaron 10 para las 8. Entonces hay que ir viendo como los lados positivos. Bueno. Ya para ir finalizando en la parte de recomendaciones, y eso es muy importante para que lo tomen ustedes en cuenta. Recomendación de manera personal, estar tratando de revisar los materiales previos. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la temática o del temario, de lo que vamos a ir manejando y trabajando durante el cuatrimestre. Y pues obviamente vamos a ver, y la recomendación es revisar estos materiales de manera previa a la clase.
¿Para qué? Pues obviamente para poder ir siguiendo este modelo de aula invertida. Lo que nosotros hacemos, ya lo habíamos comentado, yo se los comenté, el aula invertida pues es eso, que en lugar de nosotros impartir la sesión, ustedes puedan retroalimentar esta parte. Y obviamente pues eso es el modelo de aula invertida que se trabaja básicamente en Unilíder. ¿Con el fin de qué? Pues obviamente de que se puedan ir despejando dudas. Recordemos también, el aprendizaje actual ya no es como el anterior, de que solamente íbamos, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero bueno, la realidad es que solamente, pues ir un profesor que nos llenaba y nos llenaba y nos llenaba y nos llenaba el pizarrón y el pizarrón y el pizarrón, en ese tipo de cuestiones, que él era el que como tal nos daba absolutamente todo, bueno, técnicamente hablando, porque la realidad es que no siempre es así, sino que acá ya se necesita una cuestión más proactiva, que ustedes también se puedan convertir en esas personas que de acuerdo a sus conocimientos y capacidades y habilidades y destrezas, pues claramente ustedes también puedan contribuir y retroalimentar o hasta poder despejar dudas o inquietudes. Eso es bien importante porque recordemos, de todos aprendemos, absolutamente de todos, y nosotros como docentes, pues muchas de las veces aprendemos a través de lo que ustedes pueden percibir que nosotros muchas de las veces no, por lo mismo, porque tenemos diferentes tipos de habilidades. Bueno. Pues con esa parte de las recomendaciones nosotros, yo les voy a estar diciendo, generalmente recuerden que las tareas que se nos quedan son para reafirmar lo que acabamos de ver o en su defecto, pues para ir aventajando algunas situaciones que próximamente vayamos a ver. Entonces es el material que ustedes pues van a tener que ir leyendo. Sí les voy a pedir, obviamente más adelante, ahorita no, más adelante yo les voy a mencionar en qué sesión ustedes deben de contar con su Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sale? No tengo ningún problema, bueno, yo sé claramente que ustedes ya están completamente dentro de la cuestión digital, entonces pues no hay ningún problema que tengan su código pues, en el teléfono, en la laptop, como ustedes lo quieran. ¿Para qué? Para lo mismo, para que podamos ir interactuando y ustedes también tengan ese manejo en los propios códigos, que yo les pueda decir, localiza en tal artículo tal cosa y claramente no nos vamos a aprender todo el código, pero sin en cambio sí vamos a aprender artículos estratégicos o por lo menos la proximidad de localización para poder encontrar ciertos temas muy importantes, ¿sí? Bueno. Eso se los digo desde ahorita porque luego se me olvida. Espérenme tantito, déjenme ver si está su temario. No lo vamos a visualizar completo, la realidad es que obviamente lo vamos a ir viendo con conforme vayamos avanzando, pero bueno, es importante más o menos que sepan pues qué es lo que vamos a ver nosotros en el transcurso. Ya les aparece, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que sí. A ver, su temario para empezar cabe mencionar que está dividido en 7 unidades, ¿sale? ¿Qué quiere decir que está dividido en 7 unidades? Pues obviamente que nosotros tendríamos que ver aproximadamente un poquito más de 2 unidades por parcial. Claramente hay unidades más largas o hay unidades más complejas que otras. Entonces va a haber unidades que las podamos avanzar mucho más rápido y unidades en las cuales nos tomemos un poquito más de tiempo. En la primera parte, si nos damos cuenta, tiene que ver con toda esta situación introductoria a todo lo que tiene que ser el derecho procesal penal. El segundo, pues obviamente ya nos habla, ya no del derecho procesal, sino del proceso penal per se. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nos va a hablar de los sujetos procesales, que la verdad es que no es tan largo, que es esto, y nada más. La tercera unidad, a pesar de que nosotros podamos decir que es la unidad más larga, la realidad es que no, porque plazos y términos es una cuestión de 5 minutos, entonces la realidad es que no es así. La tercera tiene que ver con la parte de la jurisdicción, ¿sí? Jurisdicción, competencia, formalidades y como que datos muy peculiares. La cuarta, que es acción penal, tampoco hay tanto problema. La quinta, que es medidas cautelares, tampoco, porque la realidad es que es unidad relativamente corta.
Donde se supone que nosotros podemos decir que es una unidad muy pequeñita, pero no es así, es precisamente el procedimiento, porque obviamente ahí tenemos que ver las 3 etapas del procedimiento penal actual, o sea, dentro del sistema acusatorio adversarial. Y la última, pues obviamente ya nos habla acerca de recursos, que es no tan largo, y ejecución. Ahora les voy a preguntar, ustedes tienen su ruta académica. Después de Derecho Procesal Penal, ¿ustedes van a llevar una materia especializada en el procedimiento? O sea, van a llevar, ¿cómo les explico? No sé, sistema acusatorio adversarial o algo así después de esta. Sí, no, no saben. Profe, la verdad es que no lo tenemos así como que muy concreto porque Ok. nos ponen materias así como de que no son todas del cuatrimestre que nos corresponden, sino que como que nos las revuelven. Ah, caray. Bueno, ¿por qué se los pregunto? Y eso, bueno, déjenme yo también checarlo entonces. Porque si ustedes llevan por alguna razón sistema acusatorio adversarial, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente yo esto nada más lo veo de una manera porque obviamente su materia esta es derecho procesal penal. ¿Qué quiere decir? Que se ve la generalidad, ¿sí? Si ustedes llevan sistema acusatorio, pues ahí lo van a ver con todo el énfasis porque van a tener un cuatrimestre donde ahunden en todo esto. ¿Me explico? Pero si esta es la única que ven con respecto ahí, pues obviamente yo tendría que meter un poquito más de cuidado y más de detenimiento en esa parte. Entonces no hay problema, yo lo checo, pregunto a ver cómo está la situación para obviamente saber que podemos trabajar en esta parte. Porque digo, si tienen otra y yo me meto aquí a dárselas bien completa, pues entonces ya no tendría mucho sentido, ¿me explico? Y obviamente eso para empezar a correr no a correr, pero pues sí obviamente a estar un poquito más rápido en los temas anteriores. ¿Por qué? Porque la parte toral actual pues es esta, la realidad. Obviamente las etapas del procedimiento. Ahora vamos, antes de comenzarle a dar la introductoria en nuestra materia, ¿qué otros penales han llevado antes de este? Cuéntenme. Adelante, Claudia, por favor. Solamente delitos penales, Ok, no, disculpe, delitos especiales penales y tal como la materia de derecho penal. ok. Delitos especiales e introducción a derecho penal. ¿Sí estoy en lo correcto, Claudia? No, solamente vimos los artículos de derecho O- penal. ah, ok. ¿Cómo se llamó su materia? ¿Así? Sí, solamente así. Ok, bueno, entonces traen dos para que obviamente yo pueda irles dando el margen y no tengamos problema, porque si yo ahorita me pongo a preguntarles, pues obviamente yo tengo que adaptarme a la cuestión de lo que ustedes ya han ido visualizando. Entonces, obviamente yo no conozco el contenido, obviamente, de lo que anteriormente vieron. Si ustedes no lo saben, no lo han visto, no hay nada, sí les voy a pedir que con toda confianza, pues obviamente puedan preguntar en ese momento y no acarreen de, obviamente, dudas, porque pues obviamente si seguimos con las dudas, pues nos va a costar un poquito de trabajo. La materia per se como tal, por lo menos esta, no porque el derecho penal, de procesal penal no lo sea, pero la realidad es que la materia en general es tentativamente sencilla sin mayor problema, ¿no? Aquí el detalle va a estar en que para llegar nosotros a los procesales, y yo también se los había comentado, y nos va a pasar lo mismo, porque creo que también les voy a dar civil, nos va a pasar lo mismo. Para nosotros tener que llegar a un procesal es porque ya tenemos todo el tronco común de la materia.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Si hay algún tema que ustedes no dominan bien, por ejemplo, les voy a poner teoría del delito. Si ustedes no manejan teoría del delito, si no manejan los elementos del delito, si no sabemos qué es la tipicidad, antijuricidad, causas excluyentes y todo lo demás, sí vamos a tener que enfocarnos un poquito en esas previo a llegar a las etapas, porque si no nos va a costar un poco más de trabajo, ¿sale? Pero yo investigo y ya obviamente lo vamos platicando con calma. Ya les aparece el tema, ¿verdad? Bueno, la presentación. Sí, profesora. Sí, perfecto. Bueno. Ya les había comentado, bueno, nuestra materia va a ser Derecho Procesal Penal. Lo primero que a nosotros nos interesa, pues obviamente es tener una parte de definición, que sabemos que nosotros más allá de una definición, pues obviamente nos importa el concepto. De hecho, su primera tarea va a versar acerca de una parte de conceptualización, para que obviamente lo tengan en cuenta. Para nosotros comenzar con la parte de qué es el derecho procesal, tendríamos que hablar primero acerca de qué es el derecho penal. Jessica, ¿qué es el derecho penal? No procesal, nada más el derecho penal. Bueno, por lo que yo tenía entendido, el derecho penal es aquel en el que se especializaba en todo lo relacionado a los delitos. Ok, esa parte es muy importante. Obviamente tiene que ver con esta normativa que trata los delitos, pero acá les voy a hacer una especificación. La percepción anterior de lo que era el derecho penal sí tenía que ver exclusivamente con la cuestión de los delitos. Eso es la parte toral de la materia. Sin embargo, actualmente ya no solamente se habla de los delitos, sino que ya tiene también que ver con la parte de las penas y de las medidas de seguridad. ¿Qué quiere decir esta parte? Pues obviamente no solamente estudian los delitos, sino claramente cómo se van a sancionar, cómo se va a sancionar esa conducta transgresora de las personas o de los individuos. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando hablamos más de una situación de medidas, tiene que ver con una parte de que en la actualidad, dada la situación delincuencial y dado el fenómeno, porque es un fenómeno internacional y un fenómeno mundial, de la parte de la delincuencia y la comisión de delitos, se ha tratado de que el derecho de que el derecho penal no solamente sea una cuestión punitiva. ¿Qué quiere decir? Que no solo se hable del derecho penal como una cuestión castigadora, ¿sí? Sino que tenga que ver ya con una parte más de énfasis en la prevención. ¿Qué quiere decir? Que no solamente basta con poner penas privativas de libertad, sanciones pecuniarias, multas, etcétera, sino que veamos la manera del poder prevenir esa conducta, obviamente en los individuos. Y no solamente eso, sino que aquellos individuos que ya transgredieron la norma y que ya recibieron la parte punitiva o la parte sancionadora del Estado, también tengan una oportunidad o se maneje un sistema de reinserción a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ya compurgaste tu pena, ya pagaste tu comisión de delito, pues ahora que viene, pues te tienes que reintegrar a la sociedad. Obviamente ese tema en nuestro país pues todavía desgraciadamente deja mucho que desear porque recordemos nuestro sistema penitenciario, el sistema penitenciario en México, bueno, pues es toda una tragedia. Sin embargo, pues hablando de manera general, eso es lo que busca el derecho penal, ya no solamente una cuestión como tal, pues obviamente de partes castigadoras o de partes sancionadoras, como generalmente y anteriormente lo teníamos, porque eso cabe mencionar, anteriormente así lo manejábamos. Ahora, nosotros tenemos diferentes definiciones o diferentes conceptos propiamente de lo que es el derecho penal, previo, pues obviamente a la parte del proceso. Espérenme, déjenme ver, acá está. Ahí está. Ahora, primero que nada, nosotros podemos hablar del derecho penal para empezar acordándonos que el derecho penal es una rama claramente del derecho público. Y obviamente que quien va a regular esa actividad, pues obviamente lo regula propiamente el Estado. ¿Qué quiere decir? Recordemos que está prohibida la autotutela dentro de nuestro país. La autotutela es esto que coloquialmente conocemos como la justicia por mano propia,
¿sí? Acá no podemos nosotros hacernos justicia, para eso técnicamente, pues obviamente está el Estado. Entonces, para empezar, bueno, pues es una rama de derecho, se encarga propiamente de sacar esta parte de los delitos, ya lo platicamos, la parte de las penas y la parte propiamente de las medidas de seguridad. Eso, como siempre, pues para ayudarnos a mantener una conducta o una paz social. Ahora, ya que nosotros sabemos, porque bueno, ustedes ya saben básicamente qué es el derecho penal, pues bueno, a nosotros lo que nos importa ahondar, pues es la parte de qué es el derecho procesal penal, porque pues obviamente ya nosotros no solamente nos quedamos en la parte teórica o en la parte obviamente de derecho penal, nosotros ya tenemos que hablar de cómo se da la cuestión en la práctica o la cuestión del procedimiento en la parte penal. Tenemos definiciones ya a estructura de lo que ustedes puedan armar su concepto. Tenemos definiciones, por ejemplo, de Olmedo, por ejemplo, de Eugenio Florian. En el caso de Florian nos dice que es un conjunto de normas que van a regular y que van a disciplinar el proceso en los actos particulares que le caracterizan. Si se dan cuenta, lo único que le agrega a definiciones que tenemos del derecho penal es la parte del proceso. Es lo único. Y en el caso de Clarín Olmedo también nos habla, pero acá ya no nos habla de un conjunto de normas, sino que ya nos habla de al derecho procesal penal como una disciplina. Y nos dice que es una disciplina que, bueno, para empezar jurídica, porque claramente regula una parte del derecho, disciplina jurídica que regula que se lleve de manera adecuada o de efectiva realización el derecho penal. Obviamente nos va a establecer no solamente cómo se da el proceso, sino que nos va a decir el derecho procesal, cuáles son los principios que gobiernan al derecho penal, cuáles son los órganos, qué actividades tiene y cuál va a ser el procedimiento para actuar la ley penal sustantiva. Acá tenemos un apartado y acá sí quiero hacer como que esa anotación. ¿Qué es la parte de la ley penal sustantiva? ¿Ustedes se acordarán? Esto igual y lo vieron más en una parte introductoria. No hablando solamente de derecho penal, sino de derecho en general. ¿Sí se acuerdan? Claudia, ¿te acordarás que es una ley sustantiva? ¿Sería como el código? Acuérdense que tenemos dos tipos de leyes importantes. Tenemos por un lado la ley sustantiva y por otro lado tenemos la ley adjetiva. La sustantiva básicamente tiene que ver con esta parte teórica o con esta parte del código, lo que nos dice el código. Y por otra parte tenemos la ley penal, bueno, en este caso penal, pero en sí son leyes adjetivas. Las adjetivas son las que tienen que ver con el procedimiento, ¿sí? Con las etapas. Bueno, pues es igual, si nosotros hablamos de la ley penal sustantiva, pues obviamente estaríamos nosotros hablando de nuestro código penal. Si nosotros hablamos de nuestra ley penal adjetiva, ya tendríamos que hablar del procedimiento. En este caso, por eso tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo vamos a comentar cuando lleguemos al proceso. Vamos a hablar de toda esta parte de la reforma y vamos a hablar de toda esta situación. Pero anteriormente nosotros teníamos un código penal, o sea, un código penal para el Estado de Puebla, que hasta la fecha tenemos. Esa es nuestra ley penal sustantiva. Y también teníamos un código de procedimientos penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Actualmente ya no. Recordemos que con la reforma ya se hace este Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiere decir? Que se hace una homogenización precisamente del procedimiento. Entonces ahí nada más hay que poder discernir lo que es la ley sustantiva y lo que es la ley adjetiva.
La sustantiva obviamente tiene que ver con esta parte de lo que establece nuestro código en la teoría o para la teoría que nos dan los conceptos y demás, y lo que es la adjetiva, que ya nos da la parte del proceder o del procedimiento. Entonces, en la definición de Clarín Olmedo tiene que ver con esa parte. Nos dice, el derecho procesal penal es una disciplina y esa disciplina ayuda a que se pueda realizar de una manera efectiva el derecho penal. Nos va a decir qué principios, qué órganos, qué actividades y qué procedimientos se necesita para poder ejercitar la ley penal sustantiva. Y eso es lo que nos dice. Ahora, si nos damos cuenta, pues seguimos en el mismo orden de ideas, pues obviamente nos habla de procedimiento y en el caso de la que nos daba Eugenio Florán, nos habla de proceso. O sea, en las dos nos habla de que el derecho procesal penal tiene que ver con esta parte del proceso o con esta parte del procedimiento. A ver. Espérenme porque no baja. Ok, tenemos otras, porque la realidad es que no son las únicas, tenemos un sinfín de definiciones de diferentes autores. Obviamente, pues no nos podemos poner a analizar todas, sobre todo por cuestión de tiempo, o sea, no nos podemos quedar analizando todas y cada una de las definiciones que como tal, pues nos dan otros autores. Entonces, nada más vamos a ver 5, las 2 que ya vimos, 3 que vamos a ver ahorita, y con eso nosotros estaríamos por lo menos abarcando un poquito más de la mayoría de definiciones que nos da propiamente nuestros, no juristas, nuestros jurisconsultos. Bueno, tenemos la siguiente y nos vamos a quedar en la siguiente, obviamente por cuestión de tiempo, porque tengo que darle cambio a la otra materia. Nada más vemos la de Ernesto Belling. En el caso de la de Ernesto Belling también no la maneja ni como conjunto de normas, ni tampoco la maneja como disciplina. Acá la maneja como rama. Una rama que regula la actividad del titular del derecho penal. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente nos habla de la actividad que se realiza dentro del campo de la justicia penal. Y básicamente así nos dice en el caso de Belling cómo se puede definir la parte del derecho procesal penal. Bueno, yo nada más les pido que revisen su plataforma, nada más tienen una actividad precisamente que tiene que ver con la parte de la conceptualización. Y ya la siguiente clase, bueno, pues obviamente ya seguimos hablando un poquito más en la parte de la definición y en la parte del concepto. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? Por mi parte, no, profesora. Perfecto. Bueno, pues entonces si no tienen dudas y si no tienen preguntas, bueno, pues los dejo salir a su siguiente clase. Y bueno, pues les reitero, será obviamente un gusto nuevamente volver a trabajar con ustedes. Entonces cuídense mucho y nos estaríamos escuchando, pues ya creo que sería hoy también, ¿verdad? A las 10:30, porque fue una materia que me cambiaron. Pero bueno, ya sí, pues ya nos estaríamos escuchando un poquito más al rato y así no, pues obviamente en la materia de penal, pues ya nos estaríamos escuchando el miércoles. Pues cuídense mucho y pueden, obviamente salir de la sala sin ningún problema. Muchas Hasta luego, gracias. profesora. Hasta luego. Gracias a ustedes, cuídense mucho, adiós. Amorcito. Amorcito, son las 9:30 de la mañana, mi amorcito. Son las 9, mamá. Son las 9:30. ¿En serio dice 2 horas? 1:30, ¿no? Te lo juro que yo pensé que ibas a dar 1 hora. ¿Quieres un cafecito, mamá?